Hoy traemos un nuevo reto al canal, donde por cada gol que marquemos con este equipo, podremos abrir un player pick con el que mejoraremos esta plantilla. Para que este reto sea más interesante, jugaremos 4 partidos de Division Rival, y tras abrir los picks que conseguiremos en esos partidos, tendremos que conseguir una valoración mínima de 90 en la plantilla, da igual la química. Si no lo conseguimos, descartaremos todos los jugadores de esta plantilla que hayamos conseguido, incluido este Henry. Este reto no será tan sencillo, ya que los player picks que abriremos serán de más 82, y por cada victoria que consigamos también, haremos un player pick de más 92. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido y quieres más retos de este estilo, deja tu me gusta, suscríbete y coméntanos tus ideas. Así que sin más demora, vamos a pasar a buscar el primer rival. Ya estamos en el primer partido, vamos a ver qué equipo tiene, probablemente sea mejor que el nuestro. Vamos a ver, varios footies, iconos, un auténtico equipazo comparado con el nuestro. No sabemos qué ocurrió en este primer partido, pero el rival dejó el mando quieto y cuando fuimos a recuperar la pelota, se nos cayó la conexión, por lo que acabamos de perder el primer partido sin ni siquiera marcar un gol. Este reto va a ser mucho más complicado de lo esperado. Pasamos ya con el segundo rival, sin poder haber mejorado absolutamente nada en la plantilla. Otro auténtico equipazo, con 4 footies y varias cartas de momento. No iba a ser un partido fácil desde el comienzo, el equipo rival estuvo dominando, hasta que tras una buena recuperación conseguimos montar una buena contra. Aquí definimos perfectamente con Henry y conseguimos el primer gol. Gracias a esto ya tenemos la opción de abrir un player pick para mejorar una de las posiciones del equipo. Y aquí, tras otra gran jugada colectiva del equipo, en el que combinemos con todos nuestros futbolistas de bronce y conseguimos entrar para que rematara, en este caso no Henry, sino uno de los jugadores de bronce. Anotamos el segundo gol y nos llevamos el segundo player pick, pero las alegrías nos iba a durar bastante poco, ya que con la defensa que tenemos no podemos parar a jugadores de este nivel, simplemente se echó a correr recto y no podemos alcanzarlo, y acabó definiendo de esta forma. Y esto no es lo peor, porque tras una jugada de un córner conseguirían empatarnos el partido. Aquí sí que es verdad que tampoco hemos estado muy finos nosotros defendiendo, pero es que es muy complicado con estos jugadores de 50 y 60 de media. Ahora mismo por lo menos tendríamos 2 picks asegurados de más 82, pero necesitamos marcar otro gol para conseguir llevarnos ese pick de más 92 y mejorar de verdad el equipo. Vamos a ver que vamos a tener la última jugada del partido en la que Henry se gira, pero tras un paradón del portero nos íbamos a quedar aquí. Y sin más demora abrimos directamente nuestros player pick. Tenemos por un lado a Eriksen para mejorar el centro del campo, y en el segundo player pick vamos a conseguir sacar una carta especial que en este caso es Stark, para jugar en la punta o en la media punta. Aquí ya tendríamos a los 2 fichajes colocados en la plantilla. Hemos puesto a Stark como falso 9, o MCO en este caso, y a Eriksen como MC. Vamos a por el tercer partido. Otra vez un equipo mejor que el nuestro, aunque esta vez no tanto como el anterior, y con varios jugadores cedidos. Aquí, tras intentar sacar el balón jugando con los defensas de bronce, hemos perdido la posesión, y tras una grandísima carrera de Haaland, que es difícil de parar con estos jugadores, termina definiéndonos y marcando el primer gol del equipo rival. Por suerte en la segunda parte íbamos a poder reaccionar bien. Gracias a una maravillosa combinación de todo el equipo, en la de que Henry parece que va a tirar, pero suelta un grandísimo pase abriendo a banda, y que Stark termina definiendo, conseguimos empatar el partido. Pero el equipo rival no iba a parar de atacar, y tras una grandísima contra de Haaland, casi consiguen hacernos el segundo gol. Gracias a la madera y a ese defensa que estuvo ahí muy atento. Pero íbamos a ser nosotros los que conseguiríamos adelantarnos en el partido. Otra maravillosa jugada, en la que tenemos aquí a marcar para Henry para Stark, se la devolvemos a Henry y define perfectamente para adelantarnos. No podemos dejar que se nos escape otra victoria, necesitamos ese pick de 92, si no, no vamos a llegar al reto. Pero el equipo rival seguía, insistía, esas carreras ahí con Haaland, esos pases interiores para que Smith nos consiguiera volver a empatar el partido poco después. Y el equipo rival seguía apretando, pero conseguimos recuperar y montar una contra maravillosa, en la que Stark no paró, siguió, dio un pase maravilloso para Henry y aquí nos volvemos a adelantar en el partido. ¡Qué grande Henry! Que por cierto tenéis una review de este Henry en el canal que he subido hace unos días. Pero además el equipo no se iba a quedar ahí, sino que a falta de 10 minutos para el final conseguimos recuperar en el área rival y Henry volvería a definir genial con la izquierda. Y ya con el equipo rival muy dañado tras marcar este cuarto gol, se ponen a tocar y conseguimos recuperar presionando, con este jugador de bronce, con el que metemos un grandísimo parte para Stark y Stark se la pone a Henry para que solamente la tenga que marcar a placer.
Aún así el equipo rival quería ponernos las cosas complicadas y marcó el 3-5, pero con el tiempo que quedaba era imposible. Pero aún así nosotros todavía íbamos a tener alguna ocasión más. Por ejemplo, tras este córner, en el que tras una mala suerte de Stark, el defensa la saca y nos manda el balón fuera. Pero en el siguiente córner, tras un precioso remate de Henry, marcaríamos el sexto gol y se terminaría el partido. Así que tras este partido podremos abrir estos 6 Player Pick de más 82 y posteriormente el Player Pick de más 92. En el primero de los Player Pick conseguiremos este Joao Pedro de media 89, que nos ayudará mucho en el ataque. Pasamos con el segundo Player Pick y aquí conseguimos sacar un defensa mejor para el equipo, Romero. Vamos a ver el tercero. Desailly, otro defensa muy interesante. Ahora sí que acabamos de mejorar bastante la plantilla. Vamos con el cuarto jugador. Vamos a coger a Ramsdale para tener un portero mejor. Quinto jugador. Kovacic para el centro del campo, vale, junto con Eriksen. Y en el último, Lola Gallardo, tenemos un portero de 90, Ramsdale al banquillo, no pasa nada. Y vamos a pasar con el Player Pick de más 92. Aquí ya lo tenemos completado, el Player Pick de más 92, en el que pueden salir iconos o footies. Lo abrimos rápidamente y vamos a quedarnos con este Varela, creo yo, porque ya delanteros tenemos unos cuantos. Así que Varela para el centro del campo. Vamos a colocar los 7 jugadores que acabamos de sacar en la plantilla y se nos queda así. Las únicas posiciones que se nos quedan todavía con bronce son el lateral izquierdo y el lateral derecho. El problema es que la plantilla aún va con 83 de valoración y solamente nos queda un último partido. ¿Conseguiremos alcanzar el 90 de valoración? Pues este es el equipo que tiene este cuarto rival. Vemos que el portero es un Pope de 84, tiene una delantera increíble con ese Carlos Tevez y ese Lautaro. Y tan increíble que iba a ser esa delantera que nos iba a conseguir marcar nada más empezar el partido. Aquí tras una recuperación que tuvieron rápidamente, ese balón para Carlos Tevez y lógicamente ese Carlos Tevez no va a perdonar. Y lo peor es que no iba a ser la única desgracia de este principio de partido, sino que nos iba a marcar el segundo gol. Otra vez Carlos Tevez se lleva aquí el rebote, encara hacia adentro y otra vez no perdona. Es una carta buenísima ese Carlos Tevez. Este partido se ha puesto muy cuesta arriba desde el principio. En minuto 15 vamos perdiendo 2-0. Pero aquí Henry mete una cabalgada tremenda, recupera ese balón, mete un pase para Stark y Stark define maravillosamente. Nos gusta mucho esta carta. Y nosotros íbamos a seguir apretando, tanto que en el minuto 25 otra vez Henry mete un gran pase para Joao Pedro, que mete el balón al área y tras una recuperación que no sabemos qué hace aquí Romero, pero termina definiendo Romero el central. Hemos conseguido salvar un poco la situación gracias a estos 2 goles, pero es que el equipo rival ya podemos ver cómo se mueve ese Lautaro. Igualmente recuperamos aquí con Varela, metemos un grandísimo pase para Henry y ese golpeo de calidad de Henry es increíble. De verdad, mirad la review que está en el canal. Aquí por desgracia nos anularon un gol por fuera de juego, pero bueno, el equipo iba a seguir apretando y tras una buena presión de Stark conseguimos recuperar la pelota, balón para Joao Pedro, que se para, se la da a Stark y Stark es que es buenísima también, no perdona. Pero el equipo rival no se iba a quedar quieto, iba a seguir atacando de la misma forma que al principio del partido. Con un poco de suerte, Rui Costa y Carlos Tevez se llevan este rebote de Desailly y Rui Costa define perfectamente. Pero nosotros tampoco íbamos a parar. Y a punto de rozar el descanso, metemos este pase en profundidad para que Varela corra, llegue hasta la línea de fondo y meta este pase de la muerte para que el lateral izquierdo de bronce consiga marcar este gol. Nos fuimos al descanso con una ventaja de 2 goles, pero el equipo rival en la segunda mitad iba a ser igual de enchufado que salió en la primera parte. Una cabalgada de Lautaro Martínez que le pone un centro a Carlos Tevez, que es el matador de este partido, y nos marca el 5-4. Y muy poco tiempo después vuelven a reaccionar, Varela sale corriendo, mete un balón para Rui Costa, que le abre de nuevo a Lautaro completamente solo en ese lado derecho, y tras otra maravillosa cabalgada, define y nos empata poniendo el 5-5 en el marcador. Pero es que sinceramente esa delantera del equipo rival es temible. Aquí de nuevo otra vez Lautaro, solo contra el portero, espera para dar el pase, y Rui Costa define a placer. Nos acaban de remontar y se han puesto 5-6 en el partido. Tenemos que remontar esto porque sin ese Player Pick de 92 creo que es imposible llegar al 90 de valoración. Aquí con un pase de Varela para Henry y Henry no perdona. Y tras otra maravillosa jugada de Henry en el centro del campo, abrimos el balón para Eriksen, se la damos a Stark, sella una carrera preciosa,
se para y da un balón para que Henry vuelva a definir y nos vuelva a poner por delante. 7-6 en el partido, minuto 71. Pero muy poco tiempo después volveríamos a fallar la salida del balón, una maravillosa recuperación, algún rebote y un poco de suerte, Rui Costa para Varela y el portero se iba a quedar muerto literalmente y nos iba a marcar el 7-7. Íbamos a reaccionar rápido también, 2 minutos después, saque de centro, Henry para Stark, Stark se la da a Joao Pedro, que se la vuelve a abrir a Stark y Stark no perdona, de verdad, probad esta carta, es muy buena. Finalmente hemos conseguido aguantar hasta el minuto 80 por delante, 8-7. Vamos a tener este córner, en el que gracias a un maravilloso cabezazo de Varela, íbamos a conseguir marcar el 9-7, y ya prácticamente sentenciar este partido. O al menos eso es lo que esperábamos, sentenciar el partido, pero nada, poco después mete hasta la cassette en el equipo, se gira, se mueve maravillosamente utilizando estos gatillos, y nada, no podemos pararlo de ninguna forma, y nos marca el 9-8, 2 minutos después. Vuelve a haber partido, pero por suerte aquí conseguiríamos quedarnos ya por delante del partido tras esta última jugada en la que no conseguimos marcar, pero marcamos 9 goles, tenemos 9 player pick de más 82 y un player pick de más 92. En el primer pick conseguimos sacar este de like, tenemos un medio 86, lo podemos poner lateral incluso. Segundo pick, vamos por orden, Cucho Hernández 88, necesitamos más media si queremos ese 90. En el tercero, Shaw. Está complicada la cosa. En el cuarto vamos a conseguir un Fabiño de 84. Quinto player pick. Odegaard de 87, algo mejor. Vamos a ver. Esta es Aguard de medio 88, muy bien también. Stone de medio 85. Penúltimo, Pacho de medio 87. Y el último player pick de más 82 tenemos a Yannick Carrasco, encima repetido. Bueno, pues vamos a hacer este player pick de más 92 y lo abrimos. Bueno, primero vamos a colocar a estos jugadores en la plantilla, vamos a ver si llegamos a 90 ya solo con ellos. Y vemos que no, nos quedamos en 89. Puede que con suerte con ese player pick de más 92 sí que lleguemos. Vamos a ver si hay un poco de suerte y lo conseguimos. Recordemos que si no conseguimos hacer ese 90 tenemos que descartar toda la plantilla, incluido este Henry. Bueno, pues ya tenemos el player pick de más 92 y sin pensarlo mucho vamos a darle. Kadioglu, Stanik y Antonio. Vamos a ir por Stanik o Kadioglu. Yo creo que Kadioglu, lateral izquierdo. En el derecho pues ya tenemos este Stone que podemos ponerlo por ahí. Y aquí estaría. Como vemos, no hemos llegado a 90 de valoración. Nos hemos quedado solamente con 89. Hemos intentado poner a Cucho Hernández de lateral derecho, a Odegaard de central, todo lo máximo en el 11. Pero que va, es imposible. No llegamos a ese 90 de valoración, perdón. Así que ahora veréis aquí durante un minuto más o menos cómo descartamos a toda la plantilla y no la vamos a recuperar ni nada. Por suerte ya hicimos la review de Henry en el canal en estos días. Nos pareció una carta brutal, aunque sí que es verdad que cuesta 500, 600 mil monedas. Pero bueno, que hemos cumplido con lo acordado al principio del vídeo, que si no llegamos a 90 de valoración íbamos a descartar toda la plantilla. Y aquí lo estamos haciendo, cumplimos con lo que hemos prometido. Y aunque dura descartar cartas como este Varela o este Henry, sobre todo este Henry, hay que hacerlo. Y bueno, esperemos que tener suerte y que nos salga alguna carta también buena en estos sobres de 10 más 84 y 10 más 85 que ponen diariamente. También descartaremos todos los banquillos, todas estas cartas de oro. Los bronces no los dejaremos porque tampoco es relevante. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado cómo descartamos toda la plantilla. Los partidos han sido bastante reñidos. Yo creo que nos ha jodido bastante ese primer partido en el que el rival ha tirado el cable sin prácticamente jugar. No sabemos si ha dado conexión o qué, pero bueno. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y comentar si quieres otros retos como estos. Nos vemos en próximos vídeos.